Siguiendo con el tema de funciones, vamos entonces a empezar a estudiar o a analizar lo que es la función exponencial. Una función que es definida de la forma f de x es igual a la x. O sea, podríamos decir que es y igual a la x. Es muy importante que tenga en cuenta estas dos condiciones que se plantean aquí, donde dice que a pertenece a los reales ¿qué? A los reales positivos, ¿correcto? O sea que el exponente, o sea que la base, esta base, necesariamente tiene que ser un número ¿cómo? Positivo y real. Un número real, pero que sea positivo. ¿Será entonces que puede ser un número negativo? No. Ya, para que sea función exponencial se necesita eso. Y además dice que a, o sea que este señor debe ser diferente de 1. Como aquí dice que a pertenece a los reales, entonces podríamos decir que a puede coger cualquier número real positivo, excepto ¿quién? Excepto el 1. Profe, ¿y por qué el 1 no? Porque si fuese 1, todo número que yo eleve a cualquier exponente sin importar, en este caso si la base fuese 1 elevado a cualquier cosa, ¿cuánto nos daría siempre? 1. Entonces no tendría gracia, ahí no se haría ninguna función ni pasaría nada. Entonces por eso es que la condición dice que la base tiene que ser diferente de 1. Son ejemplos de funciones exponenciales las siguientes. Por ejemplo, f de x es igual a 2 elevado a la x. La x pasa a ser un exponente. G de x es igual a 3 elevado a la x. O h de x es igual a 1/2, que es un número real positivo, elevado a la x. Estos son ejemplos de funciones exponenciales. La función exponencial tiene varias características. Vamos a mirar, por ejemplo, f de x es igual a 2 elevado a la x. Si la x toma el valor de 1, si la x toma el valor de 0, entonces nos daría lo siguiente. Nos daría 2 elevado, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo f de x es igual a 2 a la x. Yo tengo que darle valores a la x. Usted le va a dar valores a la x. Entonces vamos a hacer una tabla y empecemos. Coloquemos por ejemplo aquí el 0. Y positivos el 1, el 2 y el 3. Y negativos menos 1, menos 2 y menos 3. Hasta ahí todo está perfectamente claro, ¿cierto? Y empezamos. F de 0, pues f de 0 sería igual a 2 elevado a la 0. Todo número que se encuentre elevado a la 0 da como resultado 1. Entonces tendríamos f de 1. F de 1 entonces sería 2 elevado a la 1. Y 2 elevado a la 1, ¿cuánto nos da? 2. María Fernanda. F de 2. Entonces, ¿cuánto nos daría f de 2? Sería 2 elevado a la 2. F de 3. Sería 2 elevado a la 3, que sería 2 por 2 por 2, que sería 8. Muy bien. Y le voy a enseñar un truquito para los negativos. Sí, entonces aquí sabemos que valdría 2, aquí sabemos que vale 4 y aquí sabemos que vale 8. Si tú tienes f de menos 1, esto es 2 elevado a la menos 1, que es exactamente igual al inverso del que nos dio positivamente. ¿Cuánto nos dio positivamente 2 elevado a la 1? 2. El inverso sería el inverso, no el contrario. El inverso
sería un medio, o sea que aquí daría un medio. Por lo tanto, ¿este cuánto daría? ¿Cuál es 2? Porque es que estos, ¿qué denominador tienen estos? ¿Qué denominador tienen? 1. Y si digo el inverso, entonces ¿cuál sería? El inverso de este, ¿cuál sería? 1. Y el inverso de este, exactamente. Sí, porque sería f de menos 2, que sería igual a 2 a la menos 2, que sería igual a lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 2, que sería igual a decir 1 cuarto. Entonces, para uno evitar todo este proceso, uno sabe que es el inverso del resultado de lo que nos dio positivamente. Entonces, teniendo ya la tabla, pues lo que nosotros hacemos es ubicar los puntos. Cuando vale 0, vale 1, aquí. Cuando vale 1, vale 2. Cuando vale 2, vale 4. Cuando vale menos 1, vale un medio, que es 0.5. Cuando vale menos 2, va aquí. Si usted se da cuenta, es una gráfica que es creciente si A es mayor a 1, o sea, si la base es un número positivo mayor que 1. Ejemplo, si yo tuviese g de x es igual a 3 elevado a la x, como la base es un número que es mayor que 1, la gráfica también va a ser creciente. Observemos con los siguientes ejemplos. Entonces aquí tenemos tres gráficos: y igual a 2 elevado a la x, y igual a 3 elevado a la x, y igual a 4 a la x, y si quiero coloco un y igual a 10 elevado a la x. Observe que la gráfica se va cerrando cada vez más, pero mire una cosa en particular: la gráfica, todas las gráficas pasan por el punto 0,1, pasan por ese punto 0,1. ¿Cuál sería el dominio de esta gráfica? El dominio, por aquí la corta, por aquí la corta, por aquí. ¿Dominio serían los números? ¿Y el rango? No, por aquí corta la gráfica. ¿De 0 abierto o de 0 cerrado? Cerrado, porque miremos de cerca porque podemos estar ligeramente engañados. Miremos. ¿Ustedes creen que toca al eje X? Ustedes creen que toca al eje X. Y mire lo que pasa. Si yo me acerco más, si me acerco cada vez más, usted se dará cuenta que nunca lo va a tocar. ¿Ya? Observe ahí, vea. Ya no lo toca. Por lo tanto, el rango sería desde 0 abierto hasta más infinito. Correcto. O sea que nunca puede tocar el eje. Nunca toca el eje X. Ahora, una cosa es muy diferente. Uno obviamente, como dice el compañero, con la tecnología, pues poderlo mostrar. Otra cosa es que en el cuaderno esa línea, pues con el lápiz necesariamente parecería que sí lo toca, ¿no? Sí, pero no es así. Listo. Entonces ahí tenemos esa partecita. Otra característica que tenemos, ya habíamos dicho que si A es mayor que 1, entonces es creciente. Miremos qué pasa con las gráficas cuando son menores que 1 entonces. Entonces vamos a graficar ahora y es igual a 0.5, que es un medio, elevado a la x. Listo, ahí está. Y es igual a 0.3
elevado a la x. Entonces mire que la gráfica ahora Pasichana nos muestra que es decreciente. La primera gráfica era creciente, podríamos decir que iba de izquierda a derecha, ¿sí? Iba creciendo de izquierda a derecha. En este caso esta es decreciente también de izquierda a derecha. Dominio, los reales. Rango, también 0 abierto hasta más infinito. Entonces ahí tenemos las características. La gráfica nunca corta al eje, nunca va a cortar al eje de las abscisas, o sea, nunca va a cortar al eje X, nunca lo va a cortar. Esas son algunas de las características de la función exponencial.